La primera vez que una mujer votó en Uruguay fue en Cerro Chato, el 3 de julio de 1927. El voto femenino quedó habilitado por ley en 1932 y nuestro país fue pionero en la región junto a Ecuador y Chile. Sin embargo, desde que recuperamos la democracia en 1985, la representación política de las mujeres se redujo. Para cambiar esta situación, se crearon espacios de participación como la bancada bicameral femenina en el año 2000 y mecanismos como la ley de cuotas en 2009. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo pasamos de ser uno de los primeros países de América Latina en tener sufragio femenino a rechazar la ley de paridad política? Hay dentro de los partidos políticos una resistencia todavía brutal a dar lugar a las mujeres, ¿sí? Sí es verdad que hay, como nosotras hemos estudiado, hay características del sistema electoral que hacen que solo son electas, ¿no?, los primeros lugares de la lista, pero el problema es que las mujeres no están puestas en esos lugares, ¿no? Es que se arman las listas y la mujer no se cumple la cuota de forma minimalista. Entonces podríamos decir que no se ha seguido, digamos, esta tendencia ya internacional, global, de reconocer que una democracia plena debería estar integrada por tanto mujeres como hombres, ¿no? Que no es justificable hoy en día que un gobierno tenga tan pocas mujeres, ni un parlamento tan pocas mujeres, cuando son los organismos que están decidiendo el futuro del país, donde la población sí hay un 52% de mujeres. Cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones. Y que no se me venga a decir acá que no existen en la Constitución de la República mecanismos de acción afirmativa. ¿Qué es sino la repartición de los distritos departamentales que establecen precisamente que departamentos con poca población igual tienen que tener representantes? Eso es un mecanismo de acción positiva. Entonces, si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones, estuviéramos viendo los talentos y virtudes, que ha sido una de las principales críticas del real acceso de las mujeres nacionalistas a los lugares de decisión, porque esto no se trata de participación. Me cansé de escuchar en los discursos de hoy que estamos hablando de participación, pero si participamos toda la vida. ¿A quiénes mirabas y decías, yo quiero ir para ahí? Bueno, a mí me gustó mucho el discurso que dio Beatriz Argimón en el tema de ley de paridad. Que me encantó cuando dijo que no era un tema de que... Porque las mujeres siempre acompañamos. Que no era un tema de participación, que era un tema de representación. Era un tema de representación, de llegar a lugares de poder, porque siempre estuvimos en todo. Y ahí como que ese discurso me tocó mucho. También Graciela Guido, que está en el directorio del partido, que trabajó mucho en el tema sobre mujeres políticas en el partido. Yo también lo viví en el tema de, por ejemplo, en las elecciones de jóvenes, que los primeros en la lista fueron varones también, en mi caso. Y a mí me dolió mucho también, porque yo me sentía como que más capacitada para estar en los primeros lugares de la lista. ¿Y lo dijiste? ¿Dijiste? No, no lo pude decir, porque como que dije, bueno, ¿para qué me voy a quejar de esto? Pero a mí como que me dolió mucho, porque yo dije, porque me sentí, pero la que estoy más capacitada para estar en primer lugar y después ser convencional soy yo. Pero no lo dije, porque, bueno, déjalos a ellos.
y como que siento que también estuvo bastante la discriminación en ese sentido. Y como que después también esas mínimas cosas como que no me dieron ganas de seguir como que involucrándome tanto, pero después fue la excusa como que bueno, pero ellos estuvieron más presentes, o bueno, ellos fueron más a las reuniones, y fueron ese tipo de cosas que a mí la verdad que no me gustaron, porque la verdad que la que se sentía como que estaba más capacitada era yo, y también esa discusión que se dice de quién tiene más capacidades, ¿no? Que se habla mucho, o sea, ojalá que sí lleguen las personas que tengan más capacidades, pero muchas veces las que tenemos más capacidades somos las mujeres, y no se nos reconoce eso. Pasa mucho eso de que las listas se deciden en momentos en los que las mujeres no están, o en ámbitos. ¿Cómo es el proceso? Estas pequeñas cosas que vos decías, ¿juegan también? ¿Cómo es ese proceso? Por supuesto, yo supongo que en algunos sectores o agrupaciones será así, en otras no. Eso lo define cada sector con sus reglas electorales o cada agrupación. En mi agrupación actual es algo que definimos entre los referentes de la lista, son 2 hombres y yo, y más o menos somos quienes ponemos las pautas y sabemos en qué lugares vamos a estar. Pero sin lugar a duda, en algunos sectores no tengo duda que sucede eso, lamentablemente, y es por eso también que muchas veces, como ella mencionaba, las mujeres no acceden a ocupar lugares de decisión. ¿Y nos cuesta a las mujeres decir eso que decía Fiamma? La que tiene las capacidades soy yo. ¿Cuánto nos cuesta decir a las mujeres? En realidad debería ir yo primera. Es que está muy bueno eso, y la felicito y lo celebro. Ojalá todas las mujeres tuvieran la valentía de poder decírselos a sus compañeros, y creo que eso es lo bueno también. ¿Pero nos cuesta a las mujeres? Yo creo que no, digo, hay algunas que sí, según la personalidad también. En lo personal a mí no me cuesta, pero entiendo que hay otras mujeres que obviamente que sí, y hay que apoyarlas. Nosotras tenemos que apoyarlas e impulsarlas para que tengan su espacio también. A ver, son diferentes las dinámicas, ¿no? Yo pertenezco a un partido que, además de que en sus orígenes tuvo una Paulina Luisi, que fue contra viento y marea, y a la cual le debemos tantas cosas, que bueno, sin duda es una fuente inspiradora, no solo para las socialistas. Y tenemos desde los 90 una medida afirmativa, que no es exactamente una cuota, sino que es estar representados en los lugares de dirección interna o en las listas hacia votaciones generales, en la misma proporción en que estamos representados hombres y mujeres en el partido. Y después adoptamos la paridad, una paridad que no es cremallera, pero es paridad. Y siempre está, al final del día, el hombre es el más reconocido, entonces la plata que se reparte equitativamente, no hay las dificultades que también hay en el financiamiento de campañas de mujeres que tienen que juntar su plata, acá no, pero sí está esa cosa de que si el hombre es más conocido, también reforzás ese conocimiento porque lo que querés es tener votos. Nunca hay una apuesta, al contrario, de decir, es bueno que las mujeres lleguen. Mirá qué plus que puede tener este partido en su consecuencia con la equidad de género en hacer que las mujeres estén al principio. No obstante, bueno, hemos tenido una Susana Berruti como ministra de Defensa, una Daisy Tourné como ministra de Interior, las primeras en eso, una Yara Rodríguez que también estuvo en la Intendencia de Montevideo, dirigentes sindicales como María Julia Alcoa, pero todas teniendo que pelear, ¿no? O haciendo que sea la gente la que decida. Yo llegué a la presidencia del Frente porque fue la primera elección en que los ciudadanos frente amplistas votaron. Estoy segura que si hubiera sido por decisión del plenario, el Frente no hubiera tenido una mujer presidenta. Mónica Xavier tiene 67 años. Es médica cardióloga. Tiene un hijo. Es hincha de Defensor. Le encanta caminar y cocinar. Vive en el barrio La Mondiola y su lugar en el mundo es Arachaña Rocha. Su agenda ha estado especialmente vinculada a la defensa del aborto legal y a la salud sexual y reproductiva. Fue diputada y senadora de la República
entre 1995 y 2020. Fue presidenta del Frente Amplio entre 2012 y 2015 y secretaria general del Partido Socialista del Uruguay. Esta es mi camisa, la que tenía cuando era joven y pertenecía a la Juventud Socialista. Pasó toda la dictadura guardada, cuando tenía charreteras, le saqué las charreteras para que simulara una camisa común. Y bueno, en algún momento, cuando llegué a la Secretaría General, se me ocurrió dársela a las jóvenes socialistas de la JCU y la encuadraron y está en este local que es el local habitual de reunión de las muchachas y muchachos. ¿Por qué hacer política? ¿Por qué militar? ¿Por qué meterse en ese mundo? ¿En qué momento? Si es que hay como un recuerdo de un momento puntual o no. Yo empecé a militar antes de decidirlo yo misma. Mi viejo era un militante socialista y en mi infancia viví en Artigas. Así que imagínense que en aquellos tiempos no había mucha gente que confesara ser de izquierda y que militara las ideas de izquierda en esos lugares. Y las familias íbamos a todos lados acompañándonos y desde ahí empecé. Por tanto, militar en mi vida es una parte indisoluble y durante el tiempo de secundaria milité en el gremio, me miraban porque además, como habrán visto, no tengo una gran estatura, no crecí mucho. Entonces decían, ¿y esta qué se cree esta petiza? Y era chiquita y petiza. Y bueno, y seguí así. Bueno, en mi caso, yo empecé a militar en el año 2001 en el Partido Colorado. Yo también vengo de una casa donde se militaba mucho, pero en este caso en el Frente Amplio. Mi padre era el presidente del comité de base del barrio, del Parque Rodó. Mi madre también votante del Frente Amplio, y o sea que yo mamé mucho la política de muy chica. Militar en política para mí es lo que me apasiona, es a lo que me he dedicado, a lo que he decidido seguir, porque a mí me encanta poder transformar la realidad de la gente y la política nos da esa posibilidad de estar en cercanía con la gente, escuchar las necesidades, los problemas y poder transformar esas realidades y poder incidir en cambiar y poder hacer de su vida un poquito mejor y obviamente una sociedad un poquito más justa y equitativa, ¿no? Que eso también es algo que nos hemos dedicado, ya sea como militante política, pero también ahora como legisladora. Así que para mí es eso, militar en política es transformar la realidad de la gente y eso es lo que me ha motivado a mí a estar militando en política y en especial en el Partido Colorado. En mi caso también comparto desde que antes de que me diera cuenta empecé a militar, desde muy chica siempre tuve una opinión muy fuerte y la hice saber. Mi casa también muy dividida por militantes del Frente Amplio, militantes del Partido Nacional, mis abuelos muy del Partido Nacional y yo siempre también pasaba mucho tiempo con mis abuelos y como que tuve mucho esa beta del Partido Nacional. Y recién en las elecciones de jóvenes del 2022 como que me incorporé a una lista y empecé a querer estar más presente en el Partido Nacional y me encantó formar parte de una agrupación y desde ahí no me fui más. Y para mí militar en política es todo, a mí me encanta formar parte de la realidad de las personas también, me encanta poder formar un espacio donde poder compartir con otros jóvenes y dar una opinión, me encanta poder salir a la calle, compartir esos espacios también y poder también llegar a las personas, escuchar a las personas sus necesidades y nada, me encanta la política y quiero dedicarle toda mi vida a la política y seguir militando toda mi vida. Fiamma da Costa tiene 21 años, es de Salto y le gusta escribir poesía. Cursa el último año de Relaciones Internacionales en la UDELAR. Integra la juventud del Partido Nacional. Empezó a militar en 2022, cuando Lucía Minuti la invitó a participar en la lista 40. Pero siempre le gustó la política, siempre le interesó dar su opinión. Su agenda está focalizada en la salud porque quiere promover el acceso a los medicamentos. Tiene una enfermedad autoinmune y dolor crónico. Desde hace 12 años recibe un tratamiento cubierto por el Fondo Nacional de Recursos.
Si tuvieras que pensar, por ejemplo, en tus clases de historia, cuando viste determinados temas, ¿en cuántas mujeres de la historia del Uruguay, por ejemplo, fueron parte de lo que hablamos? ¿Cuántas veces se habla de Álvaro Roballo o de...? No, ninguna. No, en realidad no se da feminismo en historia. Empezando por ahí, como que no son temas que se dan en historia del liceo, en facultad tampoco, o sea, no son temas relevantes en la agenda inicial. Como que uno se va informando cuando le empiezan a interesar estos temas y cuando también se mete en política, que le empiezan a interesar estos temas y quiere empezar a cambiar la sociedad y también viendo por qué rama del feminismo más se tira y más no. Y como que... Y también como que también cuando se dan como excepciones, ¿no? Como que temas excepcionales, son como excepciones a como que no es lo normal. También eso, también como que se destaca que no es lo normal. Que también como que estaría bueno como que no sea una excepción, como que hayan más personas así también. ¿Cuántas mujeres había en esos espacios cuando mirabas para el costado, en las reuniones, cuando salías a la calle? ¿Cuántas había como ustedes? ¿Había muchas? ¿Había al principio y después había menos? ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a cambiar el orden. Bueno, sí, en mi época, cuando empecé a militar en el Partido Colorado, habíamos muchas jóvenes militantes. Hoy algunas ya están ocupando roles en el gobierno. En el partido yo tuve que derribar una primera barrera que era ser joven y militante. Que era una nueva generación de militantes que queríamos no solamente militar, sino también incidir en las decisiones del partido, en la orgánica del partido y, por qué no, en un futuro ocupar roles de decisión más importantes como estar en un gobierno. Mujeres faltan, siempre van a faltar en política, lamentablemente, y yo siempre lo atribuyo a que la política es... Militar en política es muy complejo porque supone muchos sacrificios, en lo familiar principalmente, en el estudio también. Entonces uno para dedicarse a la política lo tiene que hacer sabiendo que todo sabe a qué hora empieza, pero nunca a qué hora termina. Yo sé que a las 4 tengo una reunión, pero capaz que son las 10 de la noche y sigo en la reunión. O sea, nunca sabemos a qué hora terminan nuestras reuniones o nuestras actividades. En el Parlamento sucede lo mismo, los plenarios son a las 4 de la tarde, terminan tarde. Es una actividad muy compleja que eso supone que a muchas mujeres que lamentablemente hoy siguen liderando los roles de cuidado se les imposibilita querer militar y poder ser parte de una organización política, que creo que eso también impacta negativamente a la hora de querer militar, ¿no? En política. Es una de las principales barreras que nos enfrentamos. María Eugenia Rosselló tiene 42 años. Es diputada del Partido Colorado desde 2019. Milita desde 2002 en la agrupación Banda Joven del sector Foro Ballista. Entre 2009 y 2017 formó parte del sector Vamos Uruguay. Luego se unió al sector Ciudadanos. Trabajó como funcionaria en el Fondo de Solidaridad. Está en pareja con el abogado y político Felipe Schipani, con quien tiene 2 hijos. En su actuación parlamentaria se destacan la Ley Federica, que beneficia a madres y padres de hijos prematuros, y la Ley de Talles, entre otras. Hoy se vota otra ley. Se va a promulgar dentro de 10 días más o menos. Cuando llegás a determinados espacios, pienso, por ejemplo, en vos, Mónica, que ya empiezas a, digamos, sos legisladora y bueno, tenés un ingreso, pero vos trabajabas de médica y militabas en los ratos de ocio. En los lugares de base, hombres y mujeres, militamos mucho y es más, a veces las mujeres somos más que los propios varones. Ahora, sigue ocurriendo que en la medida en que subís en las responsabilidades, eso va desapareciendo, lamentablemente. Creo que todas lo que destacamos fue la vocación de servicio, ¿no? Que implica el estar en política. Y en donde sí hay que compatibilizar todo. Mi carrera, mi profesión es la medicina y no eran los ratos de ocio, era que en esa época, si no tenías que dormir, no dormías. Recuerdo el voto verde y todas sus largas etapas, que comenzó a finales del 86 y terminó en abril del 89. Por ahí pasó de todo, ¿no? Y bueno, yo podía pasarme la noche haciendo cosas con las firmas, con esto, con lo otro, y al otro día ducharme, ponerme el equipo, ir a dar la consulta de horas y volver. Por ejemplo, la vicepresidenta decía, que vos citabas su intervención en la discusión de la ley de paridad, decía, hay políticas de acción afirmativa, ¿no?
decidir que Flores o departamentos pequeños tengan una X cantidad de legisladores es una política de acción afirmativa. Claro. ¿No? Y esa no nos cuesta. Esa no nos cuesta. Y porque hay una cosa que se llama patriarcado, de las cuales también nosotros somos parte, y que está basado en una desigualdad estructural, en donde si no lo modificamos, se autorreproduce, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenemos que ver desde el lado de cuán profunda es una democracia. Si, como vos decías, el 52% de la población, en nuestro caso, no tiene una representación adecuada, siendo, como tú también decías, promedialmente las mujeres más educadas, más formadas en este país. O sea, es una causa estructural y es una causa que dice, bueno, es mejor que lleguen los varones, está todo armado así, no toquen nada, ¿no? Mantenete en el statu quo. Y bueno, cuando venimos a tratar de cambiar, incomodamos. Y no hay otra, ¿eh? No hay otra. Yo tampoco creo que estas peleas generen costos políticos, como muchas veces nos dicen algunas compañeras, no, ¿por qué vas a hacer esto? No es el momento. No es el momento, después te tildan de loca, después no te quieren para esto ni para el otro. Yo puedo contar mi experiencia. Con el tema de la despenalización del aborto, yo sabía que estaba en un partido que había tenido una posición clara desde su historia, desde el principio del siglo pasado, y que además yo tenía un compromiso de vida con ese tema. Pero tenías un presidente que lo iba a vetar. Pero que el presidente tenía otra posición filosófica, éramos ambos médicos, con lo cual fui y le planteé, bueno, tú presidente, yo senadora, y no hubo forma de conciliar ninguna posición porque nadie le iba a hacer cambiar de opinión al otro. Y bueno, hubo un desenlace, no solo el veto, su apartamiento del Partido Socialista y la necesidad de que ese proyecto se votara en la siguiente legislatura. Por tanto, yo después de eso, como decía, presidí el Frente Amplio por el voto de la ciudadanía Frente Amplista. Fui secretaria general también cuando se puso a votación entre los ciudadanos socialistas. Entonces creo que las causas justas hay que militarlas, hay que trabajarlas. Y si eventualmente tienen costo, bueno, hay que pagarlo. Pero no creo en que inexorablemente tengan costos. Uruguay ocupa el puesto 96 de representación femenina en el ranking de la Unión Interparlamentaria. Para achicar esta brecha, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley de paridad política en marzo de 2021 que tuvo trámite parlamentario este año y fue rechazado en el Senado. ¿Qué los llevó a no levantar la mano? Bueno, cada uno sabe por qué no levantó su mano, pero son conscientes de una necesidad de la paridad. Y todos son conscientes de que más mujeres ayuda en la democracia, que no somos mejores de ninguna manera, somos un complemento, somos esa mirada diferente, aportamos muchísimo, por algo somos las que siempre estamos militando, pero cuando llega el momento de armar las listas, cuesta la participación de las mujeres y hay momentos que nos dicen cosas que nos llevan a pensar que estamos en algunas cosas muy atrasados. Quedamos estancados, también debemos de decir, estamos estancados, ¿no? Un país que a nivel internacional nos destacamos por nuestra democracia consolidada, partidos políticos muy sólidos, ¿verdad? Cuando hablamos de participación política de las mujeres, estamos casi en el lugar sin una vergüenza. Es así. Entonces voy a seguir trabajando, tengo ese debe, he militado muchísimo en mi vida y no llegaba.
siempre era suplente, y no tenía la posibilidad tampoco de entrar. ¿Por qué? Funcionaria pública. Funcionaria pública, era imposible renunciar para entrar un día. Entonces era algo simbólico, pero lugares para ser electa creo que nunca estuve. Siempre era allá abajo y me decían, mirá dónde estás, mirá el lugar que te puse. Muchas gracias, qué suerte, muchas gracias. Entonces te acostumbras a ese agradecimiento porque te pusieron en el lugar, estabas en el 60, pasaste al 40 y ahora estás en el lugar 18. Sabes perfectamente que no vas a hacer, pero te distinguieron. Quienes venimos estudiando ya hace varias décadas la situación de la representación política de la mujer en Uruguay, nos damos cuenta de dos cosas, ¿no? Una cosa es que en el contexto regional Uruguay quedó muy atrás. Después, por otro lado, lo que tenemos es un sistema de partidos muy institucionalizado, muy arraigado, con formas de hacer política que cambian poco. Y eso, aunque uno puede pensar, bueno, qué bueno, un sistema de partidos institucionalizado, ¿no? Esto es visto como algo positivo. Para este tema, en realidad, para mí tiene un impacto negativo, porque todo queda como igual. Yo tengo una opinión que también es muy personal, que no me gusta esto también de que nos encasillen también que las mujeres tenemos que estar en política porque tenemos como esa mirada femenina distinta, porque me parece que es como que encasillarnos en un lugar de que solamente servimos porque somos esas creadoras de la paz. No, me parece que tenemos que estar en política porque podemos gritar y hacer escándalo y discutir igual que un hombre, y podemos hacer todo lo mismo, y podemos plantarnos de esa misma manera, y no solamente porque podemos conciliar y hacer ese tipo de cosas, porque si no sería también encasillarnos en un lugar que tampoco me gusta, porque yo no quiero estar en política porque sirvo para hacer las paces nomás. Quiero estar en todas las temáticas porque puedo discutir igual que un hombre, porque puedo gritar igual que un hombre, porque puedo enojarme igual que un hombre, así que también esa también es un poco mi visión, que no es porque tenga una mirada femenina distinta. Pero ojo, yo lo que me refería con la mirada femenina es, por ejemplo, yo que soy legisladora ahora, debato sobre la ley de medios, debato sobre juego online, puedo debatir sobre eutanasia, pero también trabajo proyectos, como ya he presentado y ya son leyes, como la ley Federica, que aportó más beneficios para los padres, ambos padres que tienen dificultades con un recién nacido con comorbilidades, proyecto de ley que se aprobó ahora de la extensión de la licencia paternal, de la canasta de higiene menstrual, temas que muchas veces, sobre todo el de la canasta de higiene menstrual, que lo puse sobre la mesa en 2020, que no está en la agenda ni en la mente de un hombre porque no conoce el tema, y sin embargo vino la legisladora Rosselló, lo puso sobre la mesa y habló, enfrentada a todos los varones que tenía de su bancada, y le explicó el por qué era importante, y les expliqué sobre la menstruación, y hablamos sobre un tema que no están acostumbrados a hablar. Además, ese tema es cierta polémica eso. fuera del Parlamento, dentro del Parlamento, y sigue dándolo porque lo seguimos tratando junto con Betiana Díaz de sacar de la comisión. Es decir, a eso me refiero, esa mirada femenina que quizás hay temas que el hombre no abarca porque no tiene conocimiento, porque no es mujer. Las mujeres participan en pie de igualdad, participan políticamente, porque esto no es una cuestión, como lo dijo muy bien la vicepresidenta cuando intervino en la discusión en el Senado, esto no es una cuestión de interés ni de participación, es una cuestión de representación, es una cuestión de poder, de llegar a los lugares de decisión y de poder. Entonces, hay una exigencia, sí, que tiene que ver con, bueno, los horarios de la política, lo que se espera que uno sacrifique para poder participar. Y esto, cuando lo combinamos con los datos sobre la distribución global de trabajo, ¿no? Cuando digo la distribución global del trabajo, estoy hablando tanto del trabajo remunerado como del trabajo no remunerado. Y lo que ahí vemos es que las mujeres, porque hacen el doble del trabajo remunerado que los varones en Uruguay,
tienen mucho menos tiempo para dedicar. Entonces, para militar y hacer campaña y yo qué sé, hacer las cuestiones organizativas, están porque si faltan hay otra para poner en su lugar. Pero para que estén en lugares de candidaturas o en cargos, se entiende, hay como una suposición de que, bueno, las mujeres, pero si tienen que atender a los niños, pero si tienen la casa, y esto está presente en los discursos de algunos de figuras políticas, está hasta en la argumentación, ¿no? Ahí me parece que una pregunta relevante es, ¿qué le pasa a la política? ¿Sí? Esto no es un problema de las mujeres, ¿no? Las articulaciones interpartidarias de políticas, como la bancada bicameral femenina y la red de mujeres políticas, se debilitaron en la última década. Esto explicaría en parte la baja participación en espacios partidarios entre mujeres que tienen 10 años o menos de militancia. Las candidaturas femeninas también son truncadas y no son impulsadas y validadas por colegas varones. También se hace difícil que las mujeres lleguen a lugares de poder porque les falta financiamiento en sus campañas y tienen menos presencia en los medios de comunicación. Creo que no hubo voluntad de las participantes de seguir reuniéndonos. Lamentablemente, digo, a mí me hubiera encantado que sea más. Una experiencia admirada en el mundo de que mujeres con pensamientos tan diferentes nos pudiéramos poner de acuerdo en algunos temas. Pero a mí no me cabe la menor duda de que el 2001-2002 no se hubiera dado el debate sobre violencia doméstica si no hubiéramos estado juntas. No teníamos capacidad de involucrar al conjunto de nuestras bancadas con esas temáticas. Pasaron los años y el proceso se fue como acelerando en esas temáticas, ¿no? Pero la verdad que el principio del siglo estuvo duro y tenemos, bueno, hoy los debates que tenemos, muchos desafíos por delante. Los indicadores que tenemos en femicidio, que por tasa de población con dominicana estamos al frente de los feminicidios, y tenemos las discusiones que realmente no podés creer que estén planteadas en esos términos, ¿no? Porque también funcionó como un sostén, ¿no? Sí. En algunas cosas. Cuando alguna... Entre nosotras. Le bajaba la energía o no podía ya sostener, incluso en la interna de sus propios partidos, de determinadas cosas, tenía un lugar al que ser sostenida más allá de lo ideológico. Bueno, con la bancada bicameral en este periodo fuimos junto con Beatriz Argimón, Ana Olivera, fuimos a hablar con la presidenta de aquel entonces, el presidente que entraba en ese momento porque fue en verano del 2021, después del presupuesto 2020, por el tema de los juzgados de género. Claro. Que fuimos a hablar con Ana Olivera y Beatriz porque ellos habían planteado derogarlos, porque no tenían el presupuesto necesario para ejecutar la ley y tenían que derogarlos porque no estaban cumpliendo con la ley. Dijimos, no, eso no puede pasar. Entonces fuimos con Ana Olivera. Ahí sí fue el impulso de la bancada y lo solucionamos. Sí. Se está con inaugurando. Esa misma pluralidad, exacto, en la última legislatura en que yo estuve, fuimos también a la Suprema a decirles cuál es su posición. Y bueno, hay un tema de plata, pero también hay un tema de concepción, ¿no? Claro. También hay algo ahí que se juega y es, estoy votando, yo varón, estoy votando una ley que probablemente, o que al menos amenaza mi espacio de poder. Ah, sí, absolutamente. ¿Cuánto juega eso en el proceso? Para mí juega, claramente juega, porque ¿no? hay una suma muy sencilla para hacer eso, ¿no? Si van a entrar más mujeres, van a tener que salir algunos varones, ¿no? Entonces... No va a haber más de 99. No, bueno, en algunos países se hizo eso, ¿no? Pero ya en los años 70, en Dinamarca, para superar la resistencia que había, lo que hicieron fue, cuando aplicaron la cuota a nivel subnacional, era aumentar la cantidad de bancas en el órgano. Entonces decir, bueno, igual pueden estar todos los varones que ya ganaron su lugar, como si esos hombres hicieran un esfuerzo mayor que las mujeres que militan, ¿no? Eso es otro tema que... no se habla de que, bueno, pero queremos que sean los mejores, ¿no? Cuando escucho eso, digo, bueno, entonces usted está diciendo que en todo el partido no hay 5 mujeres, 8, 10 mujeres que son capaces de ocupar una banca. Y por otro lado, ¿cuáles son los méritos concretos, específicos de cada hombre que ocupa una banca, ¿no? Porque eso no lo sabemos, ¿no?
Hay muchos temas y una de las cuestiones es que no está muy transparente lo que pasa dentro de los partidos, ¿no? Hay una Los protección. procesos de decisión. Sí, hay algunos sectores que sí, que tienen procesos institucionalizados para armar la lista, que votan, etcétera, las militancias vota, etcétera, que eso sí parece, ¿no?, una forma más justa de definir quién va a representar al partido, al sector, ¿no? Votemos quienes militemos en el sector para definir eso. Constitución de la República, artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Ahora, yo no entiendo de dónde se puede sacar que alguien va a ser mejor o peor representante por su sexo. ¿Por qué legislamos desigual para los desiguales? ¿Por qué tenemos leyes de acciones afirmativas? Bueno, ¿Por qué no somos todos iguales? Un ejemplo que puso la vicepresidenta durante el debate se dijo, hay leyes de acción afirmativa. Obviamente que hay. Los departamentos con poca población también tienen diputados y también, porque si no... Y nadie se queja. Pero tenemos leyes que fueron votadas pensando en las personas con discapacidad. Entonces, esas leyes no pueden existir. Son acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ese empujón para poder salir. Tenemos leyes de cuota que no se cumplen para las personas afros. ¿Qué estamos reconociendo? Que los afros no tenemos las mismas oportunidades que la persona no afro. Entonces, eso también lo borramos. Tenemos acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexual. También lo vamos a borrar. Es decir, que estos argumentos los vamos a aplicar para todos. Entonces, es decir, que vamos a borrar todo, ¿no? Todos los derechos adquiridos ya no existen. Los vamos a borrar porque somos todos iguales. Esto no es un proyecto de ley en contra de, pero se habló, no hay mujeres. ¿Cómo que no hay mujeres? Yo creo que ya no hay mujeres que estén dispuestas a tener que exponerse, a rendir cuentas y exámenes y demostrar yo sí puedo, cuando muchas mujeres que son egresadas de estudios terciarios salen con las mejores calificaciones y cuando llega el momento se pone en duda. Al varón no se le exige. Tras aplicar la ley de cuotas por segunda vez, en el ciclo electoral 2019-2020, las mujeres quedaron representadas en 27% de los puestos en el Senado, 19% en diputados, 10,5% en las intendencias, 31% en las juntas departamentales, 17% de los cargos en las alcaldías y 31% de los cargos concejales en consejos municipales. La verdad es que el principio es que lo que es desigual siempre va a requerir de un apoyo para obtener esa igualdad de oportunidades. Y después nuestras virtudes y talentos definirán cosas. Pero todo lo que signifique mover el statu quo, viola el principio de igualdad. No, señores, tenemos leyes en donde está recomendado y se han votado por unanimidad. Si no estudian, es otro problema, ¿no? Porque te votan alegremente las convenciones de la CEDAW, de Beijing, lo que sea, y allí está toda una formulación desde la óptica de los derechos humanos. Nosotros no nos estamos inventando derechos, lo que queremos es que reconozcan y permitan el ejercicio de los derechos de cada uno de nosotros por la condición de ser personas. Sí, me voy a alinear al discurso de aquellas que dicen, yo no necesité una cuota. Entonces, cuando a mí me dicen, Gloria, pero vos llegaste, ¿de qué te quejás? Sos mujer, sos del interior, no venís con ningún apellido ilustre de trayectoria política, sos pobre y sos negra. ¿De qué? Y llegaste. Yo me voy a basar en esto. Soy la excepción. Soy la excepción. Entonces le voy a decir a las otras que están de atrás, no, miren que ustedes no llegan porque no quieren, de ninguna manera. Porque este proyecto de ley
perfectamente se va a aplicar, porque va a salir la paridad, yo estoy segura que va a ser aprobada, se va a aplicar de igual forma con un varón. Si el sexo subrepresentado es el masculino, se aplica la ley de paridad. Entonces, cuando decimos, es un proyecto de ley para las mujeres, no. Acá se está reconociendo que sí, que es para las mujeres porque estamos subrepresentadas. Y deberíamos tener, por ejemplo, ministerios paritarios. Deberíamos, es una conversación que ustedes tienen, vos tenés esa conversación. Sí, es un tema que se ha hablado. Yo creo que ha faltado con el tema de la paridad una gran discusión a nivel, yo hago la autocrítica de mi partido, a nivel de mi partido, por ejemplo, es algo que siempre he dicho, no se ha tenido la discusión necesaria para hablar del tema y llegar a una conclusión en común. Creo que hay diferentes miradas, diferentes voces y como que no hemos llegado a una decisión. Es un tema igual que no tiene unanimidades, lamentablemente, y bueno. Pero incluso se dan cosas curiosas, como por ejemplo que Uruguay es un país donde normalmente se usa los países nórdicos como referencia para otro montón de cosas. Y hay como un acuerdo entre todos los partidos de que el ejemplo es Noruega, es Finlandia, es Suecia. En este no. Y son países donde la paridad tiene décadas, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, el Parlamento tiene mayoría hombre, así que es un tema, si vos, más allá de que Mónica diga que en el Frente es un tema laudado, que ya lo tienen solucionado, porque sus listas son paritarias, en los partidos tradicionales no es en el Frente, no. Creo que cuando decía el partido se refería al socialista. Socialista. Tenemos una ley. En el Frente hay como una resolución, sí. Por eso decía. Pero no quiero decir que esté laudado. Yo creo que son temas que no han hecho el cambio cultural, o no ha acompañado el cambio cultural que se ha hecho en el mundo entero, ¿no? Y Uruguay en eso está retrasado. En eso sí estamos retrasados y tenemos que ahondar más en el tema y hablar y educarnos y tratar de generar las políticas públicas que derriben todas las barreras para que las mujeres podamos acceder a los lugares de importancia, ya sea en el legislativo como en el ejecutivo, que también somos fundamentales, no solamente en el legislativo. Pero yo quería referirme a un punto y era que para mí no hemos retrocedido. En este periodo no han habido retrocesos en materia de derechos. Hemos avanzado, hemos tenido leyes muy importantes que se han votado en el Parlamento y que han servido para avanzar en materia de derechos, en muchos aspectos. Y eso hay que destacarlo. No se ha derogado ninguna ley. Ahora surge el debate de la ley de violencia basada en género, que ya viene arrastrado de la ley de tenencia compartida, que por el tema de las medidas cautelares, ahora se puso sobre la mesa el proyecto de ley que envía el Ejecutivo para modificar algunos artículos de la ley 19.580, pero no se plantea como derogación, sino como, que se genere el debate y que se analice la norma que se entiende no está haciendo, su efecto no está siendo del todo bueno. Ser una mujer en política no solo implica sufrir más violencia política y mediática que sus colegas varones, sino también una violencia diferente. Una encuesta de InMujeres relevó que los principales ataques fueron ser interrumpidas mientras hablan o directamente mandarlas a callar, que no les presten atención cuando hablan, menospreciar sus opiniones políticas, que se les oculte información, calificarlas por su apariencia, sufrir insultos y difamaciones, y en menor medida, pero en porcentajes significativos, les niegan recursos económicos que están disponibles para los hombres y sufren acoso sexual. La política y mediática son 2 de los 18 tipos de violencias que sufren las mujeres, detalladas en la ley contra la violencia basada en género en Uruguay. Bueno, la violencia simbólica es aquella que se ejerce, hay una vieja frase que dice que no se ve pero se siente. Es decir, es aquella violencia en la cual hay datos, cosas que se dicen sobre las personas, específicamente en este caso me imagino las mujeres, que en realidad incluso muchas de ellas como se soportan en mitos, en costumbres, en tradiciones, ni siquiera se ven como violencia. Voy a poner ejemplos para que la gente lo pueda entender mejor. Por ejemplo, cuando sobre una candidata política se habla acerca de si está gorda, si está flaca, si está bien vestida o mal vestida. En general, para los varones ese tipo de comentarios no se hacen. Pero cuando esa violencia además es reiterada, porque uno puede decir, bueno, no exageren un comentario, pero lo que ocurre es que basta abrir las redes sociales para encontrarse cómo en
casi en muchos mensajes dirigidos a las mujeres que tienen actividad pública aparecen ese tipo de cosas. En Uruguay lo que es, sí, podemos decir que casi hay una correspondencia entre la violencia simbólica y la violencia política. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la violencia dirigida hacia las mujeres políticas justamente se basa en todo aquello que se supone que no es ser una buena mujer. Y muchas veces está invisibilizado eso, no se entiende como violencia. No se entiende para nada como violencia. Si bien es verdad, y hay varios estudios que lo muestran, los varones políticos sufren violencia en redes. Es diferente, ¿no? La violencia sobre las mujeres tiene ciertas características, que pasa por sus capacidades, por su físico, por su cuerpo. Sí. Tremendo. ¿Ustedes lo han vivido, les ha pasado o han visto cerca episodios así? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo es ese tránsito? ¿Es parte del paisaje? Sí, en redes, es terriblemente desagradable. Yo no polemizo, pongo lo que quiero y chao. Y hay violencia política. Nosotros en este momento estamos trabajando en el frente, que tenemos un protocolo de violencia política, en poder darle una mayor ampliación de perspectiva que incorpore con determinados cuidados la violencia también privada. Porque bueno, somos lamentablemente una sociedad que está cada vez más violenta, y hay que tratar de educar en ese sentido antes de poderlo votar. Estamos yendo a todos los lugares de los que van a decidir, a ver si entienden de qué se trata. De todas formas, yo soy de las que creo que no siempre, pero a veces la ley te pone un mojón y hacia ella avanzás. Y una cosa que quiero decir, que la ley tenga que tener el presupuesto, cuando vos votás una ley y ya pasaron las instancias presupuestales, es muy difícil. Entonces, avanzá jurídicamente y trabajá en la siguiente presupuesto nacional para que se asignen recursos a eso. ¿Vos sentís que a veces la violencia, o te ha pasado de decir, sí, estoy convencida, sí es lo que quiero hacer, pero la verdad que me tomaría una vacación? No, ¿sabes que no? No, para nada. Siempre, o sea, al principio te impacta un poco porque, como dice Mónica, la violencia es tremenda. Te pueden llegar a decir cualquier disparate. Y esto que decías del cuerpo, por ejemplo. Con el cuerpo a mí no me han atacado, por suerte, pero sí he leído comentarios a otras compañeras del Parlamento, de otros partidos inclusive, que la verdad que dejan mucho que desear, y me he solidarizado con ellas en público y en privado, es tremendo. Sí me pasó varias veces, en 2 oportunidades, cuando subieron fotos de mi hija, sobre todo cuando se estaba dando el debate de la tenencia compartida, que yo manifesté reparos con algunos de los artículos, y los agravios fueron bastantes y muy importantes, y eran, me pasó varias y eran mensajes fuertes de todo el tiempo, y hasta que subieron la foto de mi hija y dije, no, esto no puede pasar. Y como otros, por ejemplo, cuando planteé el tema de la canasta de higiene menstrual en 2020. Te iba a decir, ese fue el otro. Eso fue tremendo, tremendo. Pero no sé si insultos, sino burlas. ¿Cuánto pesa este tipo de violencias en abandonar la carrera política, en irse? ¿Cuánto pesa a la hora de ir desgranando a esas mujeres y sacándolas del sistema? Conozco muchos casos de mujeres que han abandonado por la violencia simbólica. Y quiero poner algún ejemplo, porque de violencia simbólica concreta, que no es en las redes, pero que también es violencia simbólica. Por ejemplo, cuando una mujer va a hablar en una reunión política y se le hace así para que se calle la boca. O se ponen los varones a mirar el celular justo en ese momento. O se plantean, se van afuera a fumar, ¿no? Las mujeres políticas se viven quejando de ese tipo de situaciones. Sí, a mí me bardean seguido, pero porque yo estoy mucho también en Twitter y me gusta opinar también de varias cosas, pero yo descontesto a veces también, requemada. Como que no sabes de tal tema, que no podés opinar, o que a mí también me ha pasado que se han metido con mi cuerpo, también o con mi foto de perfil, que opinan, no, porque tal cosa, como que te ves mal o algo así. Y sí me ha pasado, y a mí sí como que me afecta bastante, como que cierro, no sé, por 3 días no entro a Twitter, porque como que me afecta bastante y quedo bastante ahí, y me dan ganas como que de no entrar, pero después como que entro de vuelta y como que quiero seguir.
opinando, como pero María como que Eugenia. a mí sí como que me afecta un poco la salud mental y como que siento que es peor a veces las redes sociales, el tema de violencia pública en las mujeres que en los hombres, ¿no? Porque todo el tiempo te desmerecen, como que no puedes opinar o no sabes sobre tal tema porque sos mujer. Muchas gracias a las tres.